Bueno, agradezco la invitación a participar en la presentación de este libro. El texto, yo voy a seguir una estructura también del documento que preparé, tiene una contextualización, luego entro a describir algunos aspectos que ya Luis ha tratado sobre el libro, y luego una pequeña discusión a propósito de las reflexiones que genera este documento. La llamada crisis de la educación iniciada, la última, desde el 2006 hasta la actualidad, ha venido evidenciando la desigualdad social consolidada por las políticas educativas de las últimas décadas, por los sistemas de administración vigentes centrados en un principio de subsidiariedad del Estado y por la descentralización de funciones dentro del aparato público. Todas estas condiciones han sido trabajadas por Redondo, Cornejo, González, entre otros. La desigualdad social se ha expresado como crisis de expectativas para las nuevas generaciones ante las oportunidades reales de mejora que ofrece nuestro actual modo de organización social, o como un cuestionamiento a las inequidades presentes en el sistema educativo que impiden el logro de aprendizajes de calidad, producto de la segregación social, y también se ha expresado como ausencia de inclusión de las particularidades sociales y culturales de los estudiantes. Todo esto se suma a una creciente percepción de los déficits de aprendizajes sociales de la ciudadanía, producto de la imposición de un enfoque centrado en resultados académicos y debido al descuido de los procesos propiamente formativos inherentes a la escuela. En definitiva, vivimos en general un problema de cohesión social que bloquea las posibilidades de proyección e imaginación política de nuestra sociedad. Sumado a lo anterior, la actual crisis de la educación ha puesto en el debate público tópicos esenciales como el rol del Estado docente, el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y hoy la profesión docente. Todas formas institucionales, sociales, políticas y jurídicas que se desarrollaron a lo largo de la historia de nuestro Estado republicano durante los siglos XIX y XX, y que dieron consistencia a lo que se ha venido llamando la educación pública y a la función social de la educación en su relación con los proyectos de desarrollo. En este marco, el autodenominado Movimiento Social por la Educación, defendiendo los principios del derecho a la educación y la educación pública, ha expresado también una demanda por la calidad como un derecho, expuesta de modo muy evidente por el Movimiento Pingüino en las movilizaciones del año 2006. Y una demanda por la gratuidad de la educación presentada por los estudiantes de la educación superior en el periodo 2011-2014. La opinión pública viene desarrollando una álgida discusión sobre los temas planteados por los estudiantes en ambas oleadas de movilizaciones, llegando a la conclusión de que, comillas, las tramas del mercado presentes en el sistema educativo han sido promovidas por las políticas educativas postdictatoriales y que se han constituido, según Salazar, en lo que él llama la viga maestra para consolidar la sociedad neoliberal. En la actualidad, dichos aspectos han vuelto a ser relevados por la discusión generada por el proyecto de reforma educativa liderado por el gobierno de Michelle Bachelet, el que, asumiendo la promoción de la educación pública, la extensión de la gratuidad y la igualdad, ha propuesto la eliminación del lucro, el sistema de copago y la selección, así como la reforma de la profesión docente, la formación ciudadana y una política de inclusión, todo en clave de restitución del derecho a la educación. En perspectiva histórica, la crisis actual tiene antecedentes inmediatos en el periodo 1980-2006. Esta coyuntura describe una relación entre el sistema político definido por la Constitución de 1980, caracterizado por un déficit de soberanía popular y de participación política, y el tipo de políticas educativas implementadas, que han tenido un giro progresivo hacia modelos gerenciales globales de reforma, relación que tendría una alta incidencia en la representatividad social de estas últimas. Ese déficit de soberanía y participación explicaría la directa relación entre la concepción del Estado, el rol de la ciudadanía, el tipo de política educativa que se ha elaborado en las últimas décadas y los impactos específicos en el ámbito de la educación. El libro que venimos a presentar se inscribe en esta discusión, tomando posición por la defensa de la educación y de la profesión docente en la esfera pública, como una alternativa a las políticas educativas dominantes descritas, y a partir de las orientaciones de la pedagogía crítica.
El libro Arriba Profes de Chile, de la precarización neoliberal a la reorganización docente del profesor Eduardo González, parafraseando en reversa al libro de Carlos Ruiz, De la República al Mercado, Ideas Educacionales y Política en Chile, expone a través de un lenguaje directo, con ciertos guiños coloquiales, las miradas propuestas por el MUD, Movimiento por la Unidad Docente, organización surgida el 2012, para dar voz, comillas, a los principales protagonistas del sistema educativo, los docentes y los trabajadores. El documento constituye una síntesis orientada a un uso práctico organizacional sobre el estado actual de la educación y de la profesión, que dirigido principalmente a los docentes, sintetiza algunos de los lugares comunes que constituyen la crisis de la educación que se ha venido discutiendo en los últimos años. Entre otros temas, la historia y las características de la educación de mercado, los procesos de precarización de la profesión y su relación con los procesos de reforma educativa, la responsabilización exclusiva del docente de los procesos de aprendizaje como una estrategia de dominación del gremio y para la regulación social que consolide las formas de vida que nutren la sociedad de mercado, entre otras para consolidar el individualismo, el consumismo, el alejamiento de las humanidades, entre otros, y evidenciando cómo las concepciones ideológicas neoliberales sobre el ámbito educativo expresadas por Milton Friedman, desarrolladas desde la dictadura y reforzadas en democracia, han instalado en el sistema educativo los principios productivistas de capital humano y liberalistas de la libre elección, anclada en las familias por sobre el Estado. Todo esto para consolidar el modelo del Homo economicus como meta deseable y cómo todas estas formas y medidas han desplazado las visiones históricas del ámbito público republicano. Todo esto se acompaña en el libro a través de los apartados ya descritos y acompañado de una gráfica ilustrativa de las condiciones precarias en que se sitúa la profesión docente en la actualidad. La propuesta del documento es difundir estos planteamientos prioritariamente entre los docentes como un modo de entregar consistencia a la organización gremial antes mencionada. Se propone como alternativa fortalecer el gremio docente desde una suerte de concienciación del estado de precarización de la profesión, resultante del neoliberalismo y del fortalecimiento de las instancias organizativas de este. La propuesta se orienta a partir de los principios de la pedagogía crítica sustentada por Peter McLaren, en perspectiva de organizar la lucha de los trabajadores del sector para, comillas, superar el capitalismo y desde allí construir una nueva escuela. Este marco de análisis pedagógico constituye, según el autor, parafraseando a Huerta Charles, una filosofía de vida fundada en la justicia, que reconoce la escuela como espacio público y a los docentes como agentes de cambio para la construcción de una ciudadanía crítica y una democracia participativa. Se integran de modo irregular en el relato del texto conceptualizaciones y referencias conocidas de carácter crítico que han debatido en torno a la pedagogía a partir de teorías y conceptos, tales como la teoría de la reproducción, la resistencia, el concepto de docente como intelectual transformativo y principios estratégicos de las pedagogías críticas respecto de cómo situarse frente a la sociedad, el currículum y el aprendizaje. Estas últimas, sociedad, currículum y aprendizaje, no han sido del todo abordadas en el texto y se encuentran detalladamente analizadas desde perspectivas epistemológicas y políticas para la formación docente, con su proyección en la enseñanza en el último libro de Rolando Pinto y Jorge Osorio, Pedagogía crítica para una educación pública y transformadora en América Latina, publicado por Derrama Magisterial Editores el 2015. A modo de reflexión, quisiera destacar que para sustentar la discusión de la profesión docente en la esfera pública actual, subyace en el documento un modelo de análisis que integra prescripciones políticas basadas en una educación estatal, principios nacionalistas, una educación con enfoque histórico nacional y un énfasis en los trabajadores de la educación como actores transformadores. La articulación de estos componentes a través de la pedagogía crítica no se encuentra del todo expresada en el escrito.
Se recurre a supuestos tácitamente asumidos como lugares comunes de la profesión en la educación y en la esfera pública. La profesión docente se piensa predominantemente desde el ámbito laboral y no propiamente como una forma específica del campo pedagógico educativo que evidencia y que tiene su propia historicidad, su propio lenguaje y los propios problemas presentes en las mismas discusiones públicas que se han visto estos días, en las que anidan sus propias tradiciones, las imposiciones de reforma y también sus propias contradicciones. Este camino de reflexión pública que se propone es esbozado al inicio del documento al afirmar la opción del autor por, comillas, una teoría de la escolarización ligada a una visión de vida cualitativamente mejor, mediante la construcción de una sociedad basada en relaciones no explotadoras y en la justicia social. El desarrollo de esta intención no se observa de manera articulada en los distintos presupuestos que se exponen en los capítulos. En el marco de la discusión actual sobre la crisis de la educación, podemos reconocer al menos dos posiciones para construir el debate en la esfera pública, en el entendido que ambos implican acción transformativa. Por un lado, asumir la defensa política gremial de la profesión, que a nuestro entender es el camino seguido por el autor desde los marcos que ya se han enunciado, y por otra también, integrar también de referencias críticas, siguiendo a Popkewitz, problematizar las bases del conocimiento y los trasfondos ideológicos que subyacen a la profesión. Me refiero a la profesión docente, en sociedades como la nuestra, identificando los contextos y estrategias de regulación social de los que forma parte, las instituciones que han participado en su gestación, las normas que la han constituido y a las cuales ella ha criticado, las prácticas gremiales que ha desarrollado la propia profesión, sus propios lenguajes, a fin de generar un pensamiento de bases teóricas y prácticas propias, habilitado y pertinente para debatir en el espacio público, tal como se configura en las actuales sociedades capitalistas y globalizadas. Dado que la apuesta por una transformación debe ser histórica y crítica, y que esto implica pensar las condiciones actuales desde marcos de pensamiento ajustados a las dinámicas socioeconómicas y culturales existentes, se debe pensar desde dentro del debate público y sus desafíos, al mismo tiempo que generar capacidades docentes para su reflexión y puesta en acción. Coincidimos en relevar la experiencia de la Asociación Gremial de Profesores del año 1923 en el liderazgo, ¿cierto?, en la propuesta de nuevas orientaciones, entendiendo que las capacidades son históricas y que por ende son contingentes y son limitadas, y que, por ejemplo, a partir de esta experiencia, la de 1923, que elaboró un lenguaje propio, existe todo un camino por recorrer para su reconstrucción y su resignificación. Todo pasa por generar, a mi entender, un lenguaje propio, fundado en la reflexión histórica del poder que ha constituido y constituye la profesión, sobre los vínculos con formas de la escolarización, con el Estado docente, con la educación pública, con el derecho a la educación. Todo ello supone también la definición de los presupuestos primeramente pedagógicos y luego ético-políticos que la conforman, para generar una transformación. De lo contrario, arriesgamos conceptualizar la pedagogía desde preceptos ajenos a ella y por ende inhabilitar su propio potencial transformativo como disciplina que forma parte de la regulación social entendida no como control social positivista, sino como un dispositivo generativo que vincula Estado y sociedad, por el que transitan en sentidos diversos prácticas, lenguajes y capacidades históricas. El conocimiento y el debate de la profesión docente es un ámbito aún abierto a discusión, es un debate abierto. Tiene que generar más instancias en donde se discutan estos trayectos, hecho al cual contribuye el desarrollo de este texto y la presentación que se acaba de realizar. Muchas gracias. Agradecer al Instituto la disposición, y quizá no solamente la disposición, sino que la voluntad deliberada por impulsar actividades de esta naturaleza que buscan resituar a la universidad en una perspectiva mucho más amplia, vincular o
estrechar los caminos, los puentes que existen entre la misma institución y las organizaciones sociales, y particularmente el profesorado, que hoy atraviesa por una coyuntura extremadamente compleja, como ustedes saben. Entonces, saludar, digamos, la iniciativa al respecto, valorarla, aún más cuando sabemos que no es una cuestión casuística, sino que forma parte de un derrotero de distintas actividades que se han venido desarrollando, por lo menos desde el año pasado que yo tengo conocimiento. Agradecer y muy particularmente al profesor Figueroa, a la profesora Graciela por sus comentarios críticos que indudablemente permiten repensar y mejorar la obra en aquellos elementos que nosotros pensemos que esa crítica puede ser acertada o no. Y particularmente al profesor Corbalán, también por sus comentarios, y puesto que este texto de alguna manera se relaciona con una actividad que él mismo nos propuso el año pasado. Y aquí ya comienzo un poco a desarrollar mi intervención relativa al texto, la cual voy a dividir en dos grandes partes. La historia que está detrás del documento, cómo se lleva a escribir Arriba Profes de Chile, la historia no contada, y luego me gustaría subrayar un conjunto de tesis que nos parecen que son relevantes de poner en circulación hoy en día en el contexto de la crisis y en el contexto en donde los profesores estamos hoy en la mira. El texto, si bien tiene mi firma, mi nombre, en estricto rigor, es una producción que nace al calor de la discusión colectiva, dialógica que desarrollamos al interior de nuestra organización, que es el Movimiento por la Unidad Docente. Una organización que está en proceso de construcción a nivel nacional y uno de sus pilares fundamentales que hemos venido trabajando es lo que nosotros denominamos la autoformación interna de los profesores y las profesoras que constituimos la organización. Y esa autoformación interna tiene dos grandes derroteros. En primer lugar, atravesó y atraviesa indudablemente la problemática sobre el diagnóstico, es decir, por qué hoy los profesores nos vemos sometidos a las condiciones de trabajo, de exigencia, al tipo de pedagogías que hoy estamos asumiendo. Y luego de aquello, bueno, ¿qué hacer frente a ese diagnóstico? Pasar la problemática a una propuesta en el ámbito pedagógico y una propuesta con mucha fuerza por parte nuestra en el ámbito de lo organizativo. La organización a construir por parte del magisterio, puesto que podemos tener muchas ideas pedagógicas, pero si esas no se encarnan, no se materializan concretamente, no se hacen carne y hueso, es eso, ideas pedagógicas. Entonces, al calor de esa tensión, se genera un proceso de autoformación al interior de la misma organización y van dando cuerpo, digamos, a lo que nosotros está escrito en las primeras secciones del documento, y las últimas páginas avanzan en esta perspectiva de propuesta. Esas reflexiones que fuimos dando de manera mancomunada se presentan de manera más pública, algunas de ellas, en el curso que impartimos el año pasado, titulado, si mal no recuerdo, Neoliberalismo y Pedagogía Crítica, que impartimos a propósito de la invitación que el profesor Corbalán nos hiciera. Un curso que fue evaluado desde mi perspectiva de manera bastante positiva, puesto que concitó la participación de varios estudiantes y profesores hoy en ejercicio en la comuna. En la clase final de ese curso, Ignacio Cáceres, que está acá en Ponce, representante de la editorial América Movimiento, nos propone la idea de escribir, sistematizar alguna idea de las que habíamos trabajado. Y nace así entonces Arriba Profes de Chile. Lo que quiero indicar con esto es que no es el texto no es el punto de llegada de una investigación. Por lo general uno podría pensar que los textos siempre son la resultante precisamente de aquello, de una tesis de magíster, de una tesis de licenciatura, de una tesis de doctoral, etc. Acá el proceso es a la inversa. Al calor de las reflexiones y de la lucha concreta que los profesores hoy estamos impulsando, se van sistematizando estas definiciones y finalmente aparecen de manera pública. Entonces me parece que ahí el origen del texto dice mucho. Es escrito por un profesor que hoy trabaja en una escuela, en un liceo técnico en Valparaíso, con estudiantes que han sido definidos por hoy como vulnerables, al menos en más del 80% de su población. Y sometido, por tanto, ese profesor a todas las rigurosidades y todas las políticas de disciplinamiento que el sistema está promoviendo. Desde ahí que el texto tenga las fortalezas y las debilidades circunscritas a aquello. Fortalezas en una dirección de que son escritos de aquellos
es escrito por un profesor y los profesores que están en la organización que viven cotidianamente lo que narra el texto y al mismo tiempo recoge lo que esos profesores también asumen como hoy principales desafíos. Dicho esto, ahora quisiera comentar un poco por qué esta idea del Arriba Profes de Chile. Arriba Profes de Chile no es un título pensado exclusivamente para el texto. Arriba Profes de Chile es una consigna que nace al calor de un proceso histórico, de un proceso social, nace particularmente en función de una coyuntura, que fue la coyuntura de movilización del año pasado, en la cual participamos como profesores y profesoras de Chile. Por si no lo saben o mal no recuerdan, el año pasado se generó una gran movilización de carácter nacional, que no solo puso en tensión, no puso solamente en tensión, digamos, las diferencias que al interior de una organización de trabajadores y trabajadoras siempre existe, sino que puso en tensión, digamos, la agenda del gobierno. Fue una movilización extremadamente rica porque los profesores de base en cada escuela expresaron de manera diversa la potencialidad que cada uno de ellos tiene, no solamente en una lucha política determinada, sino que en expresiones artísticas, culturales. Y esa coyuntura, que fue denominada por la prensa la rebelión de las bases, nosotros la denominamos la primavera del profesorado, invitó a esta idea del Arriba Profes de Chile, que expresa aquello, una voluntad de ponerse de pie, de ponerse en marcha, de ponerse en acción, de salir del inmovilismo, de salir de la política del disciplinamiento que las políticas neoliberales hoy han impulsado y han arrinconado al magisterio chileno. Por tanto, expresa aquella idea. Implica, en otros términos, una valoración extremadamente positiva de lo que ocurrió el año pasado en relación al movimiento del magisterio. De hecho, nosotros pensamos que cuando la historia del magisterio del siglo XXI se escriba en 10, 15 años más, un hito fundamental de esa historia va a ser precisamente y debe ser lo que ocurrió el año pasado. Es el despertar del magisterio. El despertar del magisterio frente a políticas que no recogen las demandas históricas que han sido elaboradas también de manera mancomunada. Eso como explicación del texto. Si ustedes se dan cuenta, como lo mencionaba anteriormente los comentaristas, tiene una bajada de la precarización neoliberal a la reorganización. Y efectivamente tiene un foco en la lógica de lo político organizativo, pero también lo político organizativo no en la escala tradicional o más comúnmente sabido, sino que lo organizativo en la lógica de, como anteriormente se hacía referencia, de una organización docente que vincula, acota la distancia entre un discurso reivindicativo de los profesores en tanto trabajadores de la educación, porque nosotros asumimos que somos trabajadores de la educación, con ciertos rasgos específicos, somos pedagogos, etcétera, pero somos trabajadores de la educación, una organización que defiende esa mirada. Los profesores sí tenemos derecho a movilizarnos por temas salariales, ¿por qué no? Si somos trabajadores de la educación. La problemática esencial es que aquella reivindicación no solamente se agote y siempre esté hegemonizada por esa dirección, sino que también al mismo tiempo genere un discurso pedagógico y político educativo a gran escala. Y esa cuestión que hoy aparece muy disociada tiene un derrotero histórico y fundamentalmente la experiencia de la Asociación General de Educadores de los años 20, que tiene esa experiencia mucho contacto con lo que hoy ocurre. Hay una crisis de dominación, como ustedes saben, la crisis de la oligarquía de los años 20, hoy en día hay una crisis de legitimidad tremenda del sistema gobernante, o sea, si mal no recuerdo, las tasas de aprobación del gobierno bordea el 30%, hoy leí en la prensa que el Parlamento tiene un nivel de reprobación sobre el 75%, más de 15 parlamentarios cuestionados por temas de corrupción, etc. Entonces, el cuadro político de lo que ocurrió en los años 20 con el cuadro político de lo que ocurre ahora tiene muchos elementos conectores y, por tanto, nosotros en ese cuadro reivindicamos y revaloramos esta idea de vincular el discurso político pedagógico del magisterio con una mirada reivindicativa en tanto trabajadores de la educación. Precarización implica el estado del arte, el estado actual del magisterio. Hoy los profesores estamos precarizados, y precarizados como consecuencia de ciertas políticas deliberadas, pero al mismo tiempo de la precarización invita a algo, desde esa precarización reinventar la organización docente del magisterio en función del escenario actual, y por tanto desde ahí pensar nuestra historia, la construcción de nuestra historia en el marco del siglo XXI. Y eso implica un desafío mayor.
establecer el escenario actual, real. Muchos dicen que hay muchos diagnósticos, es cierto, pero desde nuestra perspectiva no cualquier diagnóstico te da las mismas salidas. Y del diagnóstico que se establece claramente en el documento, vamos a asumir que lo que está hoy en curso no es precisamente una reforma educacional que apunta a sustraer a la escuela de educación de mercado. Tenemos que tener claridad del tipo de diagnóstico y el escenario actual en el cual hoy nos estamos moviendo. Por eso que nosotros sí insistimos en la necesidad de establecer un diagnóstico que para nosotros hoy lo asumimos como un diagnóstico certero a partir del cual se va a levantar una propuesta. Como bien se decía anteriormente, el documento, el texto, tiene dos grandes partes. La primera parte, hay 4 tesis que yo quisiera poner en relevancia o explicar en sus alcances. La primera dice relación con cómo se caracteriza el proceso de reformas actual. Desde nuestra perspectiva, lo que hoy está ocurriendo es la segunda fase de la contrarrevolución educativa neoliberal en el ámbito del sistema escolar. Esta segunda fase implica necesariamente que existió una primera y que esa primera evidenció rasgos de agotamiento. La primera fase fue la fase fundacional. Desde nuestra perspectiva, 3 grandes modelos o 3 grandes pilares. Uno, la lógica del financiamiento vía subvención escolar, que consagra la competencia en la escuela. Segundo, la lógica de la administración vía sostenedores, públicos o privados, y la negación de la educación como un derecho social. Desde nuestra perspectiva, esos elementos fundantes, originarios, entraron al iniciarse más o menos el siglo XXI en un proceso de crisis no solamente de legitimidad del mundo social, que se expresó en la movilización del 2006 y del 2011, sino que en crisis de su propio funcionamiento. Y ante ello, los sectores más lúcidos de la clase dominante se prestaron a reimpulsar el modelo. Y desde ahí se verifica un proceso de ajustes como, en la lógica del financiamiento, la creación de la ley CEP, que no es más que una focalización mayor de la educación, del financiamiento vía subvención, una nueva subvención a la educación. Vale decir, se apuesta por seguir con el mismo modelo subsidiario y no apuntar a una redefinición estructural del financiamiento de la escuela, como es nuestra propuesta, un financiamiento en función de presupuestos fijos, según las necesidades de las escuelas, que te permitiría que las escuelas no compitiesen con otras escuelas. Entonces, se ajusta el mecanismo de financiamiento. Luego nosotros tenemos que, imagínense, el pilar fundamental, la municipalización, hoy es reconocida por aquellos mismos que la impulsaron como un proceso en crisis. La derecha reconoce que hay que desmunicipalizar, la nueva mayoría también. Por tanto, hoy hablar de desmunicipalización en el debate no es ningún aporte. Hoy la tesis fundamental que debemos cuestionar cuál es el sentido, la orientación de esa desmunicipalización. Si se mantiene en la lógica privatizadora o asume el Estado vía Ministerio de Educación mayor responsabilidades en la dirección de las escuelas. Eso está en juego y va en esa dirección. Y el tercer elemento que desde nuestra perspectiva se comienza a ajustar con mucha fuerza dice relación con la fuerza de trabajo docente. Los principales actores que nosotros hoy, que están en la escuela. Y el proyecto de carrera profesional docente, tal como ha sido formulado por el Ministerio, responde a una lógica exclusivamente neoliberal. Y nosotros podemos tener 2 o 3 elementos para ilustrar aquello. Fundamentalmente, por dar un ejemplo más cercano, quizás tiene que ver con el tema de los salarios. Los salarios de los profesores, el sueldo base se mantiene intacto, que está en 3.000 pesos y fracción la hora cronológica. Son 3.000 pesos y fracción la hora cronológica. Esa hora, ¿en cuánto se sube en el proyecto? En nada. ¿Por dónde entonces va a operar la vía del aumento salarial que el Ministerio ha dado a conocer a la opinión pública? Vía elementos variables. Entonces, la modificación de la estructura salarial con un predominio absoluto de los aspectos variables, bonos, asignaciones, en desmedro de los aspectos fijos, es la estrategia neoliberal para todos los trabajadores y también para el mundo docente hoy en día. Entonces ahí se perfila claramente esa perspectiva individualista. Con esto quiero decir que la problemática de la carrera profesional docente no es solamente un tema sectorial, no es solamente un tema que le atañe al magisterio y por tanto cuando los profes nos estamos movilizando, y esto es lo que nosotros promovemos, en función del rechazo a ese tipo de carrera docente, no es solamente para defender ciertos intereses o ciertos intereses que pueden estar amenazados. Lo que está en juego es la lucha en contra del proceso estructural de reajuste de la educación de mercado, porque el proyecto amarra jurídicamente nuestro ejercicio profesional también
con otro elemento que es el tema financiero. Entonces hay un entramado jurídico y de reordenamiento del sistema escolar a gran escala, y frente a eso los profesores hoy nos estamos movilizando. Esa es una idea que me parece central, que aporta a poder tener un ángulo interpretativo para entender la problemática docente y entender la problemática de la carrera profesional docente a la cual ustedes se van a ver enfrentados en una escala mayor, y no solamente un proyecto en particular que modifica exclusivamente las condiciones del profesorado. Es mucho más complejo que eso. Un segundo planteamiento dice relación con la extrema vigencia de los planteamientos neoliberales, y nos parece importante subrayar aquello, puesto que luego de la movilización del 2006-2011 alguien podría pensar que efectivamente se genera un viraje y que el neoliberalismo en educación entra en proceso de retroceso. Eso no es así, y eso es lo que se argumenta en el documento. No es así porque los pilares neoliberales se mantienen y son ampliados y radicalizados a ámbitos ahora que eran por lo menos inexplorados en su modificación estructural, básicamente con el tema de cómo abordar la problemática docente. O sea, esta idea de regular o asociar la evaluación a aumentos salariales es un planteamiento que viene de Milton Friedman y que se va a constituir como el soporte teórico de la propuesta del Ministerio de Educación. Entonces, ahí subrayamos entonces, digamos, la vigencia actual de estos planteamientos que no están en retirada. Un tercer planteamiento que nos parece importante dice relación con la idea de la culpabilización de los docentes del fracaso de la educación de mercado. Y nos parece importante puesto que ese capítulo fue escrito deliberadamente en función de la experiencia cotidiana que vivimos los profesores hoy en día en la escuela. Por lo general, cuando se generan los consejos de profesores, el director se argumenta la desmotivación de los estudiantes es responsabilidad de la falta de didáctica y de metodología del profesorado. La falta de asistencia de los estudiantes a la escuela también es consecuencia de ello. Las altas tasas de reprobación en una prueba es porque el instrumento de evaluación que el profesor construyó está errado. Entonces, uno puede encontrar un conjunto de elementos que te permiten ir alimentando ese relato en función de que la crisis educativa es responsabilidad exclusiva del magisterio. Entonces, la interrogante que nosotros nos planteamos como organización, bueno, eso no es cierto. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a que los profes discutan técnicamente esa premisa que es errónea? Y ahí nos dimos la tarea de poder rastrear lo que la investigación educativa está demostrando hasta este momento, y la conclusión es obvia, que los profesores no somos los únicos responsables del aprendizaje de los estudiantes, y que la variable que siempre se ratifica y que es de índole transnacional es de carácter socioeconómico. Entonces, ¿quiere decir aquello que los profesores, por tanto, no tenemos nada que hacer? Porque la responsabilidad no es nuestra, sino que del sistema de la desigualdad que está generado, no. Y ahí se derivan dos tesis fundamentales desde nuestra perspectiva. Las tareas del profesorado son dobles. Tenemos que generar mayores condiciones de enseñanza, mejores condiciones de enseñanza al interior del aula para poder desarrollar nuestro trabajo, pero al mismo tiempo acabar con los pirales estructurales que generan la desigualdad. Y por eso el profesor se tiene que constituir como un sujeto político que lucha junto a las organizaciones sindicales, gremiales, en primer lugar de su sector, y luego con el resto de la clase trabajadora. Puesto que solamente generando mejores condiciones de trabajo la problemática no se va a resolver, porque en última instancia es para qué educamos. Y esa respuesta no la vamos a responder solamente desde el aula. Una cuarta idea dice relación con poner en perspectiva la problemática que hoy está desarrollándose al interior del magisterio y del profesorado, y le ponemos en perspectiva en la lógica de demostrar que lo que opera en Chile es una lógica de carácter internacional, global, en donde los profesores y las profesoras no somos más que un punto más en la trayectoria de redefinición de la agenda global en educación que opera a través de las instituciones del imperialismo, como son la OCDE. Y nos parece extremadamente relevante porque veíamos una investigación que analizaba y demostraba cómo los discursos de los últimos presidentes en Chile han estado muy pauteados por los consejos que la OCDE le da en función de mejorar el sistema educativo. Y ahí tomamos el caso muy particular de la formación inicial docente, cuando es la OCDE la que le dice a Chile la formación inicial de los profesores es muy deficiente y se debe crear una prueba de certificación que en algún momento se llamó la prueba inicia y que ahora se está llamando, si bien no existe, también va a existir bajo otra modalidad,
que es la certificación inicial para ingresar a trabajar. De esa prueba, tal como está planteada hoy en el proyecto, depende si ustedes tienen trabajo o no. Vale decir, usted estudió 5 años en la universidad, se sacó en todos los ramos un 7, le fue excelente en su práctica pedagógica, le publicaron su tesis de licenciatura, entró a trabajar 2 años, pero si usted no aprobó la prueba de certificación, todo lo anterior no vale nada, ¿cierto? Eso es lo que está en juego. Esas son algunas ideas que están en circulación en la primera parte del documento, y en la segunda ya nos proponemos avanzar en la discusión sobre el qué hacer, y ahí el planteamiento o el esfuerzo fundamental está dado en dotar de un basamento teórico la lucha del magisterio en el escenario político actual. La principal tesis que promueve el ministerio es que los profesores deben hacer lo que saben hacer, clase, y buenas clases. Los profesores no pueden organizarse y luchar. Ellos se tienen que preocupar de su exclusiva función. Entonces la interrogante es cómo enlazar una práctica pedagógica crítica al interior del aula con una práctica política en sus espacios de organización. ¿Desde dónde respondemos a esa interrogante? Y esa interrogante nosotros la empezamos a responder desde la pedagogía crítica transformadora. Es decir, hay un esfuerzo por dotar de contenido precisamente ese accionar dual que los profesores y que nuestra organización en particular promueve. Pero no basta con tener esa fundamentación. Lo fundamental es que aquello se torne en una praxis cotidiana, coherente y en función de una nueva organización del magisterio que nosotros vemos y conceptualizamos como el Frente Nacional de Trabajadores de la Educación, a construir. ¿Qué implica eso? Que ese frente nace a partir de una caracterización real, objetiva, no es lo que nosotros estamos pensando que es lo mejor. Nace a partir de una caracterización, y esa caracterización indica al menos 2 o 3 cuestiones fundamentales. Uno, que hoy el sistema y la fuerza de trabajo del magisterio está mayoritariamente en el sector privado. El 46% de los profesores, y seguramente ustedes van a tener que trabajar ahí, en el sector particular subvencionado. El 43%, y cada vez somos menos, estamos en el sector público municipal. Si usted suma el particular pagado y particular subvencionado, más del 50% es privado. Y usted tiene un marco legal propio, que es fundamentalmente el Código del Trabajo, y los profesores del municipal tenemos otro cuerpo legal, que es el Estatuto Docente, dialogan en algún aspecto muy específico. Entonces ahí hay que repensar la organización en esos términos. En segundo lugar, hay que repensar la organización en los términos de la subjetividad que ha sido redefinida por las políticas neoliberales. Los profesores hoy están extremadamente despolitizados, hay muy poca formación política, ideológica, incluso también pedagógica, y no hay una mirada o una discusión global, estructural de la sociedad. En función de ello, nosotros promovemos entonces que para poder salir al paso a estas problemáticas es necesario impulsar la organización desde los espacios cotidianos del magisterio. Y si el profesor está en el sector particular subvencionado, su organización es el sindicato. Si el profesor está en el sector municipal, su organización es el colegio de profesores. Por tanto, no negamos la existencia del colegio de profesores, pero sí nuestra apuesta es la superación por la vía de los hechos, ¿cierto?, del colegio, puesto que el colegio de profesores no representa a muchos profesores. Y desde ahí la necesidad de un Frente Nacional de Trabajadores de la Educación en la cual van a converger, ¿cierto?, la dinámica gremial con la dinámica sindical. Eso, escuetamente, digamos, algunas ideas que intenta argumentar el texto, que son problemáticas que ustedes también se van a ver enfrentados, porque están en un paro, y cuando uno está en paro discute el tema de las organizaciones. Nosotros esperamos que estas reflexiones puedan promover también esas interrogantes, y una vez que salgan de la universidad asuman una consecuencia en función de un desarrollo de una práctica pedagógica crítica, pero también vinculada a organizaciones del magisterio. Para finalizar, nosotros tenemos la firme convicción que los docentes poseemos la autoridad ética, la capacidad humana, política e intelectual para redefinir la crisis en curso y enarbolar un punto de vista alternativo. Esto es lo que defiende en última instancia Arriba Profes de Chile. Es decir, junto con develar los fundamentos del neoliberalismo educativo, promueve la capacidad de soñar, pero como advierte Lenin, comillas, es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños.
de examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. Cierre comillas. Si hoy este sistema quiere docentes disgregados, agotados, sumisos y sin voz, los educadores les responderemos con la convicción de nuestras ideas, la certeza de nuestras palabras y la fuerza de nuestra organización. Muchas gracias.